Que el Señor los bendiga ricamente. Les saluda su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical hoy con Mateo 10:35. Es una alegría, un gozo llegar a sus hogares tratando de hacer exégesis y hermenéutica y teología de este texto tan importante, Mateo 10:35. Dice la palabra del Señor: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Este programa pretende ser un granito de arena para todas aquellas personas que están traduciendo, de alguna manera haciendo exégesis o hermenéutica de algún texto concreto de la palabra del Señor. Somos un granito de arena para que interpretemos y hagamos exégesis de la manera más correcta. Tengo en YouTube muchos programas grabados, los cuales ahí quedan, no los borramos, pero sí tenemos en algunas páginas gratuitas de internet clasificados estos videos. Por eso lo insto para que o busque en la parte inferior de cada programa esas, esos links para que usted pueda ir ahí. O sencillamente, si no quiere complicarse, digite en Google: mi nombre es Jim Calderón Valverde, y ahí aparecen diferentes páginas que su servidor tiene. Obviamente hay dos, una que estamos trabajando de manera objetiva. También invitarlos para que eh, conozcan y utilicen el diccionario digital escavadigital.com para ayudarse en su exégesis. Estamos en constante mejoramiento y de acuerdo al tiempo que tenemos, al tiempo que nos regala nuestro Señor, estamos mejorando el diccionario, estamos mejorando los programas de griego, estamos mejorando estos análisis gramaticales. Así que tenga paciencia y también un agradecimiento a todos los que colaboran con sus importantes aportes. ¿Quieres ayudar en este ministerio que no es lucrativo? Pues suscríbase al canal, dale like. Eso hará que nuestro programa se ubique en mejores posiciones y podamos llegar a mayor cantidad de hermanos. Igualmente comparte este video en tus redes sociales. Los objetivos de este programa se esbozan en esas tres preguntas que aparecen en la pantalla de su computadora o su celular. ¿Qué dice el texto bíblico? La parte exegética. Tratamos de hacer una traducción lo más objetiva posible y también lo más literal posible. Es decir, queremos tomarnos de los manuscritos más antiguos y hacer una traducción respetando la morfología, respetando todos los elementos necesarios para hacerla, incluyendo, lo más importante, los manuscritos más antiguos. Nos valemos, por supuesto, de los grandes avances y estudios realizados por Nestle y Alan, o estas escuelas alemanas que han hecho ediciones muy buenas del texto crítico. También haremos un recorrido por los manuscritos más antiguos que tenemos, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, tal como aparecen, tal como están ahí en el museo, para que usted pueda primero tener seguridad de los textos críticos de Nestle y Alan que utilizamos en este programa. En segundo lugar, la parte hermenéutica, la parte
interpretativa. ¿Qué quiere decir el texto? Pues para eso no vamos a utilizar todos los métodos que existen, métodos teológicos, porque son abundantes. Hay muchos libros que nos van a hablar de la parte cultural, social, política, económica, todo ese montón de elementos riquísimos y valiosos que incluyen la hermenéutica, que nos enseñan lo que realmente quiere decir el texto. Pues no podemos utilizarlos todos porque tenemos solamente un programa más corto, y por ello utilizaremos concretamente los más, digámoslo así, los más utilizados. Estoy hablando de que en este programa utilizaremos la Reina Valera 1995, lo que ellos interpretan del texto. Utilizaremos la Biblia Jerusalén, lo que ellos interpretan del texto. Utilizaremos los comentarios valiosísimos de Robertson y un estudio importante de Roberto Hanna. Y los insto para que conozcan una cantidad de información más, porque el método teológico que se utiliza es abundante y son miles y miles la literatura que se ha impreso desde hace unos años para acá, desde hace unos siglos, que comienza el método crítico. Luego, en tercer lugar, la parte teológica. ¿Qué me dice el texto a mí? Eso no perdemos la perspectiva de la fe, la esperanza y el amor. Jesús trajo un mensaje y no podemos perder la perspectiva teológica. No podemos perder que Jesucristo es Dios, igual que el Padre. No podemos perder la esencia de la Sagrada Escritura y el mensaje del amor, la fe y la esperanza que nos transmite nuestro Señor Jesucristo. No nos saldremos de ahí. Y comencemos con el texto, Mateo 10:35. Recuerden que estamos en el contexto de no he venido a traer paz, que dijo Jesús. Y esta es una continuación de ese texto que lo vimos en el programa anterior. No supusieres que trasladé echar paz sobre la tierra, no trasladé echar paz, sino espada. Y ya ese texto lo estuvimos explicando aquí de manera somera, como ya lo explicamos en la introducción. Y luego viene este texto que literalmente dice así: pues trasladé, pues yo Jesús me trasladé a la tierra, enemistar a hombre contra el padre de él, a hija contra la madre de ella, a novia contra la suegra de ella. Y entonces, como dijimos en el programa anterior, nos escandalizamos. ¿Cómo? No es que Jesús es el rey de paz, no es el que viene a traer paz a la tierra, no es que viene a traer paz a todos los contextos. En realidad, Jesús está hablando, por eso es importante no literalizar la Biblia, porque si usted toma ese texto y usted lo desliga de su contexto, usted termina haciendo lo que nosotros llamamos eisegesis, porque el texto tiene que leerse en su contexto. Jesús habla de la persecución por su nombre, por causa de su nombre. Somos perseguidos por causa de Cristo. Entonces, ¿qué significa este texto? Que cuando el papá o la mamá o la suegra o la novia no creen en Cristo, ahí se produce una enemistad. De hecho, el verbo dijase, que aparece aquí en la parte superior, significa dividir en dos. Cuando una persona cree en Cristo y otra no cree en Jesús, hay una división, se divide. Entonces, no es que se divide porque el Señor lo provoca, sino que es una consecuencia de conocer a Cristo. Y esa consecuencia, pues,
se va a extender a otros contextos, como el trabajo, como los grupos sociales, como los vecinos, etcétera. Cuando tú conoces a Cristo, hay personas que van a estar contra ti. Eso es lo que nos dice el texto. Cuando tú conoces al Señor y el papá tuyo no lo conoce, ahí hay una división, una enemistad contra el papá. ¿Por qué? Porque el papá no conoce a Cristo y nos va a odiar. Es decir, hay muchos casos donde incluso los padres desheredan a sus hijos porque son creyentes. Y como lo vemos en la historia de los mártires, personas no solamente desheredadas, sino personas que son acusadas ante el gobierno. Eso ocurrió en el tiempo de los mártires y estas personas son asesinadas por creer en Jesucristo. Entonces, ese es el significado del texto. La Reina Valera 1995 va a traducir porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. La Biblia de Jerusalén 1976 dice, sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Ahora vamos al interlineal, a analizar palabra por palabra y utilizamos la pluma. Ilson, trasladé. Recordemos que este verbo se puede traducir ir o venir, ir o venir. Yo prefiero usarlo trasladar, porque ir y venir es trasladar, ¿verdad? Mientras que si yo escribo solo ir o solo venir, eso es un problema para los fundamentalistas, que lo van a tomar literalmente y no saben que la Biblia hay que analizarla para interpretarla. No se trata de solo leerla, se trata de analizar objetivamente tomando en cuenta los contextos. Ya el solo hecho de tomar el contexto mismo del texto bíblico, decía Lutero que en la misma Biblia está la respuesta de la interpretación. Bueno, sabemos hoy que es más amplio. Hay que conocer el contexto social, cultural, político. Hay que conocer un montón de elementos lingüísticos. Hay un montón de elementos que hay que tomar en cuenta. Pues el fundamentalismo, cuando toma un texto y lo interpreta literalmente, le hace mucho daño a la iglesia, le hace daño a las personas que escuchan la palabra de Dios, porque no se interpreta literalmente. Trasladé, luego viene gar, que gar es una conjunción, ¿verdad? En este caso, ella va al frente, va de primero, ¿verdad? Gar es una conjunción coordinada explicativa, pues trasladé, enemistar, dijase, que puede ser, pues trasladé para dividir en dos, anstropon, a hombre, kata, contra, tu patros aftu, contra del padre de él. Así lo dice el texto. Luego dice que cigatera y a hija catatis mitros aftis, contra la madre de ella. Y dice que ninfin catatis penteras o penteras aftis, y novia contra la suegra de ella. Ahí está el interlineal, lo corrobora con el diccionario. Vamos a la parte hermenéutica. La Reina Valera solo nos presenta Miqueas 7:6, la Jerusalén omite comentarios. Robertson nos dice enfrentar o dijese. Este texto lo va a asumir, dijase. Literalmente dividir en dos, dija. Jesús emplea Miqueas 7:1-6 para describir la corrupción de la era tal como el profeta había hecho. Los lazos familiares y sociales no pueden interponerse en el camino de la lealtad a Cristo y a la vida justa.
La nuera, ninfin, literalmente novia, la joven esposa que posiblemente convive con la suegra. Es una tragedia ver un padre o una madre interponiéndose entre el hijo y Cristo. Roberto Hanna rescata un texto de Robertson, R. Robertson. El verbo compuesto dihatso significa poner en desaveniencia, partir en dos. Esa es la idea. Luego nos habla de Mule, Mule, este que está por aquí, y dice, y siguiente, dice, el infinitivo que aparece, Ilson, Gar, dijase, es perfectamente representado por el simple infinitivo en español, enemistar, ¿verdad? Y es igualmente ambiguo. Es una hipérbole desagradable que pareciera significar yo vine con el propósito de, se pregunta, responde, en cualquier caso su significado básico, literal, realmente tiene que ser consecutivo, es decir, expresa resultado. Eso es lo que nos dice Emule. Vamos a los códices sinaíticos del siglo IV. Este es el texto crítico que tenemos en este momento. Y vamos a el que nos dio Roberto Hanna, perdón, eh, el que nos dio digamos, el texto crítico que nos ha dado en este momento Alan, ¿verdad? Y esto es lo que tengo, Nestle Alan, ¿verdad? Alan, que es el que se mantiene vivo ahorita. Dice así Nestle y Alan, pero recordemos que no solo ellos, hay todo un equipo, ¿verdad? Hay miembros, hasta un miembro de la Iglesia Católica, un cardenal, cuando nos dieron este texto. Comencemos. Ilson, lo vamos a buscar acá. Ilson, aquí está. Hay una rayita que significa que se omitió la ni. Ilson, Gar, aquí está. Dijase, ahí está. Anstropon, Anstropon, viene una raya grande que significa que está abreviado. An, an, y on, ¿cómo termina? Kata, tu patros aftu. Tu patros aftu. Que cigatera, que cigatera. Kata, véalo acá. Tis mitros aftis. Tis mitros, aquí aparece la sigma así. Aftis, ahí tenemos aftis. Que ninfin, un poquito afónico, disculpen, que ninfin aparece una rayita indicando que se omite la ni. Catatis penteras aftis, catatis penteras aftis, catatis penteras aftis. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos el sinaítico. Está totalmente exacto. Vamos a ver el Vaticano. Ilson Gardi Hase. Entonces vamos a buscar Ilson. Vamos a ver Ilson. Aquí comienza. Ilson Gardi Hase. ¿Lo ve? Anstropon. Anstropon. No lo abreviaron. Kata tu patros aftu. Kata tu patros aftu. Que cigatera. Que cigatera. Luego sigue cata
tismitros aftis. Ka, ta, tis, mitros, aftis. Que ninfin catatis penteras aftis. Entonces viene que ninfin catá. Ahí aparece tis penteras aftis. Ahí está. Ahora comenzamos con el análisis morfológico, palabra por palabra. Ilson, que es la primera palabra que aparece en el verso. Ilson viene de ergome, es un verbo defectivo. Es el verbo infinitivo, se traduce trasladar. Y entonces buscamos Ilson. Y Ilson, le hacemos el resumen aquí que nos da que nos da el diccionario y lo buscamos en el, dice que es vea, es un auristo indicativo activo, primera singular o tercera plural. Es decir, lo tenemos aquí. Vamos, primero vamos a ver el auristo. Aquí está el paradigma. En nuestras notas buscamos el paradigma que tenemos cada uno de acuerdo al curso de griego que recibimos. Es un auristo indicativo activo, nos dice el, el, el diccionario, y puede ser primera singular o tercera plural. Entonces, pues, vinieron, no, ¿verdad? No, vine. Jesús se refiere a sí mismo. Entonces es primera singular. ¿Cómo lo ponemos en el resumen? ¿Verdad? Primera singular. No tercera plural. Vine, trasladé. Entonces, trasladé. Luego sigue, es lo que se llama pospositivo. Aquí, nosotros lo ponemos aquí, siempre pospositivo. ¿Qué es pospositivo? Pues que va adelante. En la oración va de primero. Pues trasladé, gar es una conjunción coordinada explicativa. Está explicando lo anterior. Pues trasladé, ahí está pues, ya trasladé, lo tradujimos. Y luego viene dijase, que viene de dijatso, según el diccionario, y es un verbo auristo infinitivo activo. Enemistar, ¿verdad? Y como lo explicamos aquí, literalmente dividir en dos. Trasladé, dividir en dos a hombre contra el padre. Dividir, aquí está el resumen de todo lo que nos dice el diccionario. Lo buscamos en el paradigma, dijatso, y aquí está el infinitivo. Auristo, infinitivo, activo, aquí está la raya amarilla, dijase, que se traduce enemistar. Trasladé enemistar, pero enemistar en el sentido de dividir, separar. Anthropon, buscamos anthropon en el diccionario, viene de anthropos, que es hombre, es un sustantivo masculino singular acusativo. Escribimos todo el resumen digamos, aquí yo lo voy haciendo en esta columna, en Excel, y traemos el paradigma, anthropos, las notas que tenemos del curso de griego que hayamos recibido, donde vamos haciendo, el profesor generalmente de griego les va a decir que vayan haciendo unas hojitas, que vayan haciendo los diferentes paradigmas. Hombre, y entonces busco anthropon, ve la terminación on, anthropon, y viene sin artículo, ¿verdad? Entonces, generalmente se le agrega la preposición a hombre. A hombre. Pasamos la diapositiva. Catá, catá, buscamos catá en el diccionario. Catá
es una preposición de katatu patros, es decir, se va a usar esto con esto. Recordemos que kata también significa según, pero cuando se usa con genitivo, generalmente se usa como contra. A hombre contra del padre de él. Es decir, nosotros hacemos la traducción el padre, contra el padre de él. Pero literalmente es enemistar al hombre contra del padre de él, ¿verdad? Que eso significa contra el padre de él, ¿verdad? Entonces, contra, aquí está la preposición que rige al sustantivo. Contra el padre de él. Esas frases, yo diría, parte del idioma, nosotros las tenemos. La encontramos a veces en muchos sectores sociales, y no solamente los más bajos, a veces esas expresiones se mantienen, donde utilizamos no perfectamente las preposiciones, contra del padre, y lo mismo que decir contra el padre. Nada más que uno no está acostumbrado y entonces cree que solo ellos. Tú. Bueno, patros, tú, patros. El tú es el artículo, patros, ¿verdad? Viene de patir, patir. Aquí hacemos el tú, el resumen, y buscamos patir, y patir, buscamos patros. Tu patros está aquí, genitivo. ¿Y cuál es la preposición? Contra, catá. Entonces no usamos deo desde, sino contra. Contra el padre de él. Y sigue aftú, que viene de aftos, es un pronombre personal. Puede ser masculino, puede ser neutro, según el diccionario. Vamos a ver. Recordemos que en las preposiciones, en los pronombres hay que ver siempre, tenemos que ver siempre el antecedente. Contra el padre de él, ¿verdad? Aquí tenemos aftos, el paradigma, y lo encontramos aquí. Aftú de él. Ahora, ¿es masculino o es neutro? Veamos el antecedente. El padre de él. ¿Quién es él? Ese es el hombre. El hombre. Pero si es la mujer, es femenino. Si es la novia, es femenino. Pero si es el novio, si es el cristiano, es masculino. ¿Verdad? En este caso, enemistar al hombre, ese aftú contra el padre de él. Ese aftú es masculino. Por por el antecedente. Ese de él es el hombre. Bien, seguimos. Luego sigue que, en este caso que es una conjunción, puede ser un adverbio, pero es una conjunción coordinada copulativa. ¿Por qué copulativa? Porque va a unir estas dos oraciones, ¿verdad? Las está uniendo. Y, y continúa el mismo discurso. Y cigatera, y vean qué interesante aquí, cigatera, que en realidad viene de cigatir, y este sí es un sustantivo femenino, hija, ¿verdad? Entonces, y vamos a buscar el cigatir, el paradigma, y vamos a buscar cigatera. ¿Y dónde encontramos cigatera? Aquí, cigatera, sin artículo. Cigatera, podríamos agregarle a hija. Y a hija, ahí está.
Y volvemos con catá, otra vez. Catá. Ahija, catá. Viene de catá. Recordemos que si es con genitivo es contra, ¿verdad? Es una preposición con genitivo en este caso. Contra. Aquí está contra. Contra es la preposición de mitros. Contra la madre. Igual, ¿verdad? Seguimos con el mismo caso. Mitros viene de emitir. Aquí está el resumen. Catá es la preposición de mitros. Mitir, buscamos mitros. Tis mitros, ahí viene. Mitros. Y tis mitros en la preposición usa catá, contra. Contra la madre. Literalmente contra de la madre. Pero eso es parte de su forma de expresarse. Contra de la madre. Y veamos la que sigue. Viene contra de la madre aftis. Aftis lo buscamos en el diccionario, viene de aftos. Traemos el paradigma aftos que lo hemos puesto en la parte superior y buscamos aftis y lo encontramos aquí. ¿Por qué femenino? Porque aftis, el antecedente es cigatera. Así como el aftú, el antecedente era antropon o anstropon, aquí el antecedente de aftis es cigatera, ella. Entonces se usa el femenino porque hace referencia a la hija. Y aquí tenemos el resumen. Vamos a ver ahora que otra vez sigue uniendo oraciones que conectando oraciones, copulando oraciones, es una conjunción, no es un adverbio. Si es conjunción se traduce i. Y ahí está el i, ¿verdad? Este i está acá y sigue copulando oraciones, uniendo. Aquí está el resumen de esa conjunción. Y ninfin. Viene ninfin. Ninfin lo buscamos en el diccionario. Viene de ninfi, novia. Es un sustantivo femenino singular acusativo. Ninfin, aquí está el resumen de lo que dice el diccionario. Buscamos ninfi, que es el paradigma. Y ninfin lo encontramos en el acusativo, igual, ¿verdad? Todos estos están en el acusativo, anstropon, cigatera y ahora ninfin. Ninfin, recuerde que ninfin se le agrega la preposición a novia, y así se traduce a novia. Otra vez sigue catá, que ya somos profesionales en catá. Buscamos en el diccionario, viene catá. Es una preposición, en este caso con genitivo, porque tispenterás es femenino, entonces significa que femenino genitivo, ¿verdad? Genitivo. Genitivo es contra, entonces, y a novia, contra, catá es contra, ¿verdad? Recordemos que ese catá, en este caso, viene a ser la preposición de penteras, de suegra. Y luego viene penteras, lo buscamos en el diccionario, viene de pentera, es un sustantivo femenino singular genitivo. Hacemos el resumen aquí, ¿verdad? Con su respectivo artículo, pero venimos a nuestras notas, buscamos pentera o penserá y buscamos penteras, que es un claro indicio de que es genitivo, aparte de que penteras viene con su respectivo artículo. Dispenterás o penserás.
de la suegra, pero dejamos la suegra y ponemos, espere porque se me pasó, dejamos la suegra y dejamos kata contra la suegra. Ese kata está eliminando ese genitivo. Contra la suegra y termina con aftis. Aftis, otra vez, ya ese lo vimos, ¿verdad? Viene de aftos. Aquí hacemos el resumen de lo que nos dice el diccionario. Aftos es un pronombre personal. En este caso, aftis, femenino singular genitivo, es decir, femenino singular genitivo. Aftis, de ella, porque se les agrega la preposición de o desde, de ella, de ella. Mis queridos hermanos, de esta manera llegamos al final de este versículo, esperando que sea de bendición para su vida, que el Señor lo bendiga ricamente y nos vemos en el 10:36.